20 de diciembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Juan Carlos Casinelli, ministro de Comercio Exterior. El acuerdo multipartes con la Unión Europea, ratificado por los parlamentos de Europa y Ecuador. ¿En qué tiempo se empezarán a ver los resultados? ¿Qué industrias se verán favorecidas? ¿Cuáles quedan protegidas? Lo vamos a examinar. También estará en nuestros estudios Gloria Chicaiza, vocera de la organización no gubernamental Acción Ecológica, para hablar sobre el enfrentamiento en el campamento San Carlos Pananza en Morona, Santiago, y la explotación minera en el sector. Vamos a revisar el caso. Además, Fausto Cobo, militar en servicio pasivo, coordinador general del Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas, exasambleísta por Sociedad Patriótica. Los cambios en la cúpula militar por indisciplina, según señaló el ministro de Defensa Ricardo Patiño. ¿Es una vacuna antigolpista? ¿Cuál es el malestar en las Fuerzas Armadas? Lo vamos a conversar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. A esta hora nos acompaña desde la capital de la República Juan Carlos Casinelli, ministro de Comercio Exterior. Buenos días, ministro. Buenos días, Lenín. Muchas gracias por la entrevista. Luego de un extenso proceso, el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea entrará en vigencia justo a tiempo antes de que venzan las preferencias unilaterales del SPG+. ¿Qué es lo que se viene ahora? Bueno, lo primero, culminar el proceso, ¿no? Ayer el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó el acuerdo comercial y lo que resta es que el presidente de la República expida un decreto ejecutivo que sea publicado en el registro oficial y comunicarlo a la Unión Europea. Todo eso está en trámite. Creo que el siguiente paso es comenzar una etapa intensiva de socialización de estos aspectos que fueron negociados hace 2 años, pero que es sumamente importante que todos los sectores, economía popular y solidaria, MIPYMES, empresarios, exportadores, industriales, emprendedores, conozcan las bondades que tiene el acuerdo comercial. Sí, los acuerdos se dieron hace 2 años, ya que los diálogos se retomaron en Bruselas en julio del 2014. Usted en 6 meses, con su gestión y con la firma, la ratificación de este acuerdo, ha demostrado lo mal que hicieron su trabajo sus antecesores, que en años no lograron concretar esto que usted sí. No es correcto lo que usted señala. Permítame hacer algunas precisiones. El acuerdo comercial ha tenido varias etapas y cuando se comenzó a negociar como Comunidad Andina de Naciones nos retiramos porque no había consensos entre los países. De ahí entramos con Colombia y Perú y en esas circunstancias tuvimos problemas por el tema reglamento del banano y tuvimos que retirarnos para arreglar ese tema con la Unión Europea. Luego vino la decisión política del presidente de la República en el 2012 de continuar con las negociaciones y se continuaron con las negociaciones y concluyeron en el 2014. En esta última etapa, lo que se ha tenido que desarrollar con bastante intensidad, con tiempos limitados, es el tema de la firma y la ratificación del acuerdo, en circunstancias en que obviamente necesitábamos consensuar algunos temas con Colombia y Perú. Todo eso se ha solucionado. Llegamos, yo soy el relevista final de un gran esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio de Comercio Exterior y desde otros ministerios y con la decisión política del presidente y vicepresidente de la República. Estamos a tiempo, no hemos perdido preferencias y vamos con mucho optimismo hacia el próximo año para comenzar a sacar el mayor provecho posible de esta relación comercial. Dejemos en claro algo, ministro. ¿Fue o no un tema ideológico lo que diferió en el tiempo la firma de este tratado? Yo no he encontrado que el tema ideológico pudiera ser el motivo de un diferimiento. Sí le puedo indicar que el acuerdo no es un acuerdo sencillo. A veces hay personas que miden la eficiencia que se puede tener por la cantidad de tratados que se pueden celebrar, pero es muy importante revisar los contenidos. Y en el caso del acuerdo comercial con la Unión Europea, son contenidos de ganar y ganar, porque por un lado, el 100%
de nuestra oferta exportable va con 0 arancel desde el 1 de enero. Pero por otro lado, tenemos una serie de medidas para precautelar producción local, cadena sensible. Eso se logra solamente negociando y esos procesos de negociación a veces son extensos, ¿no? Ya vamos a ir a esos puntos, pero antes de... Para que el acuerdo funcione será necesario alinear la legislación nacional a los nuevos compromisos. Esto incluye trabajar en los sistemas y procedimientos aduaneros, regulaciones de propiedad intelectual y de denominación de origen, así como levantar trabas para arancelarias, entre otros asuntos. Este proceso tomará algunos meses y va a requerir de voluntad política para su implementación. ¿Cuál es la hoja de ruta que tienen del 1 de enero en adelante? Bueno, en el tema de salvaguardia se hace referencia a eso, la hoja de ruta está establecida por el COMEX, las salvaguardias se mantienen hasta el mes de junio del próximo año, con un desmantelamiento progresivo a partir del mes de abril. Eso lo conoce la Unión Europea y en esas circunstancias hemos suscrito el acuerdo comercial, por un lado. Por otro lado, aquello que usted bien señala de temas fitosanitarios, temas que guardan relación con la efectividad de la implementación del acuerdo, son temas que interinstitucionalmente ya se están tratando. Ya se están tratando, el Ministerio de Comercio Exterior tiene un área delegada a este tema para hablar con las otras instituciones y tenemos asesoría también de la Unión Europea. Por lo tanto, desde el primer día vamos a implementar lo que se pueda y obviamente el proceso va a tener sus meses para ir acoplando distintas circunstancias, pero ya estamos en ese camino, ¿no? Ecuador es el más grande exportador de cacao fino o de aroma en grano, 705 millones de dólares exportó en el 2015. Alemania, por su parte, es el más grande exportador de derivados de cacao del mundo, con 4.334 millones de dólares también en 2015, datos de la Organización Mundial de Comercio. La industria europea ha estado tradicionalmente protegida por aranceles, ministro. Ahora, con el acuerdo y la desgravación, Ecuador podría o podrá exportar derivados. ¿Cuáles son las metas que desde su cartera se proyectan y cómo se va a fomentar a los productores locales para que caminen hacia la industrialización y a quienes ya están industrializados, pues, para que sean competitivos? Yo pienso que hay todo un trabajo que se viene desarrollando. Yo sostengo que el Ecuador de diciembre del 2016 no es igual al Ecuador en que comenzamos a negociar el acuerdo comercial. Hoy tenemos muchas mejores condiciones efectivamente para desarrollar aquello que usted señala. La industrialización, el cambio de la matriz productiva solamente se puede dar si hay un talento humano listo para implementarlo y el retorno de nuestros mejores estudiantes ya con capacidad técnica permite ese camino. Además, el país cuenta con vialidad y eso permite movilidad para sacar nuestros productos, que antes no la teníamos integralmente, sobre todo en Amazonía, en Sierra Central, en sitios de la costa, puertos, aeropuertos. Hoy en el tema de industrialización tenemos electricidad. Recuerde la ciudadanía, 10, 12 años atrás, hasta 200 días de racionamiento eléctrico, 4 horas diarias. Hoy no solamente que no tenemos racionamiento que nos permite producir, sino que además exportamos electricidad. Entonces, ese componente esencial hace que hayan condiciones hacia el próximo año para impulsar esa industrialización a la que usted hace referencia. ¿Cómo vamos a promover exportaciones? Yo pienso que ProEcuador, nuestro Instituto de Promoción de Exportaciones del Ministerio de Comercio Exterior, tiene un rol fundamental y por eso estoy por presentar en el mes de enero al Ministerio Coordinador una propuesta de repotenciación de la actividad de ProEcuador en todo el mundo. Sin embargo, los costos de producción en nuestro país siguen siendo más elevados que en los vecinos, por ejemplo. Sí, son elevados, somos una economía dolarizada, los vecinos devalúan, esa es una realidad. Pero tenemos otra realidad, Lenín, la realidad de que somos el mayor exportador de banano del mundo, a pesar de aquello, y a pesar de que hoy tenemos medidas todavía en vigencia hasta el 31 de diciembre que nos hacen un poco más caros para acceder a mercados como el de Europa. Somos el principal exportador del camarón del mundo, a pesar de aquello también. Es decir,
tenemos unos valores internos de producción, productividad, calidad, trazabilidad, comercio justo, que no lo tienen necesariamente con la misma optimización los países vecinos. Sin embargo, tenemos que ser más productivos, tenemos que mejorar la calidad de nuestros productos. Tenemos un mercado ahí en la Unión Europea, pero también tenemos otros mercados que tenemos que desarrollar e impulsar con calidad, con volumen y con producción adecuada. Y ese ya es un trabajo, por supuesto, entre otros, de su cartera, ¿no? De mi cartera, pero además es un trabajo que tiene que hacerse siempre en un esfuerzo público-privado. Debemos coordinar muy bien aquello. ¿Hay dudas respecto a lo que pasará con ciertos productos sensibles, ministro? Usted hacía referencia a ello al inicio de esta entrevista. Se sabe que unos van a quedar excluidos, otros van a tener un periodo de desgravación. ¿Cómo va a funcionar esto? Sí, el acuerdo comercial, si bien es cierto, prevé, y ese es un gran beneficio para el Ecuador, que el 100% de la oferta exportable ecuatoriana entra a Europa con cero arancel. En cambio, la oferta que nosotros importamos de Europa, que hoy en el 90% ingresa con cero arancel, la oferta que ingresa hoy de Europa sin acuerdo comercial, existen una serie de mecanismos de defensa para determinados productos. Ejemplo, la leche líquida, los quesos frescos, el arroz, son entre otros productos que vienen de cadenas sensibles internas excluidos del acuerdo comercial, por lo tanto mantendrán arancel. Hay otros productos que tienen cupos u otros que tienen medidas de desgravamen a mediano y largo plazo, a 5, 10, 12 o, como en el caso de los quesos maduros, hasta 17 años para su desgravamen. Con eso lo que debemos apuntar es rápidamente, aceleradamente, aquello que tiene un tiempo de desgravamen, por ejemplo, mejorar su producción, su calidad y volvernos sobre todo competitivos. En lo inmediato, ministro, a partir del 1 de enero, ¿qué es lo que sí está desgravado por completo? ¿Desgravado hacia la Unión Europea? Así es, todo, no, hacia la Unión Europea todo, de la Unión Europea hacia acá. Hacia acá hay determinados temas. Los licores están desgravados, ojo, están desgravados, pero se mantiene el impuesto interno al IVA y el impuesto al consumo especial, pero entran desgravados desde el mes de enero. Por otro lado, los vehículos, sobre todo los vehículos livianos, empiezan a tener un decrecimiento del 5% en su arancel cada año. Es decir, desde enero los vehículos europeos, su arancel, que puede estar en el 35%, estará en el 30%, y en el siguiente año en el 25%, y así progresivamente hasta estar en cero. Todos los bienes, bienes de capital, bienes que sirven para impulsar industrialización, sector agrícola, urea, fertilizantes, ingresan al Ecuador con arancel cero. Es decir, complementariamente a aquello que nosotros no producimos, pero que necesitamos para generar riqueza. Ahora, se va a reconfigurar el escenario del comercio internacional para una mayor apertura comercial. Ecuador tendrá que mirar hacia la cuenca del Pacífico y evidentemente hacia el bloque europeo con quienes tenemos ya un acuerdo. Estados Unidos, le pregunto, ministro, ¿se repliega por el momento? ¿Qué ha pasado con la solicitud que usted realizó de incorporar rosas cortadas, brócoli, alcachofa y atún al sistema estadounidense de preferencias unilaterales SGP? Estados Unidos es, junto con la Unión Europea, representa el 60% del destino de nuestras exportaciones no petroleras, por lo tanto concita un particular interés en nuestro ministerio. Tenemos 4 oficinas de ProEcuador en los Estados Unidos promoviendo exportaciones. Han llegado inversionistas norteamericanos hace unos días y esperamos que se concreten en los próximos meses inversiones, nuevas inversiones en ese sentido. ¿Qué hemos hecho durante estos meses paralelamente al tema europeo? Hemos impulsado y hemos estado personalmente en Washington teniendo reuniones con el director del USTR, que es la Dirección de Comercio de los Estados Unidos para la región, con la finalidad de impulsar las preferencias arancelarias a 4 productos que hoy no los tienen, ¿no? Efectivamente, alcachofas, brócoli, rosas cortadas y atún están en esa denominación. Hemos esperado una proclama presidencial para diciembre en ese sentido, la hemos insistido, si no vamos a tener un resultado, no tengan la menor duda que desde enero del próximo año, independientemente del tema presidente, etcétera, estaremos haciendo lo que nos corresponde, yendo nuevamente ante la Dirección de Comercio y pidiendo esas preferencias arancelarias para productos importantes como los que le hago referencia. Juan Carlos Cassinelli, ministro de Comercio Exterior, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, buen día.
Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Una pausa y al regresar en Contacto Directo estará Gloria Chicaiza, la vocera de Acción Ecológica, para hablar sobre el enfrentamiento en el campamento San Carlos Pananza en Morona, Santiago, sobre la explotación minera en el sector. Ha empezado a revelar también sus efectos. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Gloria Chicaiza, vocera de la organización no gubernamental Acción Ecológica. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, gracias. Buenos días. A propósito de los incidentes que se registraron en el campamento minero San Carlos Pananza, en Morona, Santiago, con varios heridos, un policía muerto, recordemos lo que dijo el presidente Correa en el enlace sabatino. Pero aquí, un ratito, aquí no cabe ya el diálogo. Aquí cabe cualquier cosa después de capturar a los asesinos. Totalmente, le decía... Okay. No, es que esta gente ya empezó, y la CONAIE, entonces llamado al diálogo y que llamemos a la OEA, a la ONU. Llamen a los extraterrestres, a los marcianos, a quien les dé la gana. Lo primero, capturar a los asesinos de nuestros policías. Ya inventaron las historias, ¿no? Que ellos están luchando por sus tierras ancestrales. Nunca fueron tierras ancestrales. Hace rato eran tierras de las que se repartió el IERA, que en Amazonía eran para agricultura, ganadería. Tampoco es que selva virgen. La inmensa mayoría del pueblo shuar que nos quiere, nos apoya. No, es gente buena, pero hay un grupo tremendamente violento, malo, que no solo ha atacado a la policía, cuidado, ha estado atemorizando a los colonos, se les ha metido una finca. Aquí tenemos testimonio. Se trata ya de grupos paramilitares. ¿Quiénes son aquellos que han estado oponiéndose a estos proyectos mineros en Morona, Santiago? Buenos días, mire, nos parece lamentable que a puertas de terminar este gobierno, el presidente de la República se vaya como inició, es decir, irrespetando los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos. La zona en conflicto evidentemente es una zona ancestral, tradicionalmente ancestral del pueblo shuar. Lo que está pasando es que hay una invasión de las empresas chinas al territorio shuar. Como le menciono, este es un territorio shuar. Los indígenas shuar están desde hace, no ahora, desde hace años, desde que empezó el proceso de exploración minera, es decir, desde los años 2000, haciendo una cantidad de acciones de cabildeo, acciones legales, acciones administrativas. Sin embargo, ha habido una política de puertas cerradas. Creo que la sociedad ecuatoriana ha sido testigo de cómo el pueblo shuar incluso se ha movilizado hasta Quito para poder tener algún tipo de diálogo con los ministros, con el propio presidente, con incluso representantes del gobierno chino, pero ha habido una política de puertas cerradas. Ya en noviembre del 2016, incluso el pueblo shuar se tomó el campamento minero de la empresa china. ¿Cuáles han sido las advertencias también desde la comunidad y con qué argumentos fundamentan que se trata de territorios ancestrales y que son parte de la comunidad shuar, cuando hemos visto la argumentación por parte del gobierno de que esas tierras incluso ya fueron vendidas y que luego fueron vendidas a su vez a la minera? Estas, insisto, son tierras ancestrales y lo que ha pasado es que hay un proceso, en ciertos casos, por ejemplo, en el caso de Mirador, un proceso de testaferrismo en donde hay personas que se hacen de tierras para poder venderle a la empresa minera. Y en este caso se vendió y se vendieron los predios con los propios indígenas adentro. Tuvieron que ser expulsados de la zona, por eso fue que luego regresaron ellos, nuevamente fueron expulsados, nuevamente regresaron. Digamos, el gobierno y las autoridades han tenido una incapacidad del diálogo. Desgraciadamente en este gobierno el pueblo shuar ha sufrido el luto de perder a 3 de sus hijos. Cuando ocurrió, por ejemplo, el asesinato del dirigente Bosco Bisum, se acusó y se sentenció a sus propios compañeros de lucha. En el caso de Freddy Taish, que murió en un operativo de las Fuerzas Armadas, y en el caso de José Tendetza, que apareció atado, muerto en el río. Desgraciadamente ahí la respuesta del Estado fue muy distinta. La Fiscalía ordenó, luego de la muerte de José Tendetza, por ejemplo, el allanamiento de su casa para encontrar armas y para encontrar denuncias que José hizo a la empresa. Esto por propia versión de la policía. Lo insólito, además, es que se allanó la casa de José Tendetza con la presencia de personal de la empresa minera.
De manera que en ese caso también hubiera sido importantísimo recibir alguna señal del Estado ecuatoriano. Sin embargo, lo que ha habido es un silencio. Ha habido un silencio de todas las autoridades, eso lo incluye a la Defensoría del Pueblo, que ha mantenido un silencio cómplice. El pueblo shuar ha acudido también a la Defensoría del Pueblo para poder tener algún tipo de intermediación. Claro, y este tema no es nuevo. Sin embargo, me refiero a todo lo que nada. ocurre en la cordillera del Cóndor. El pueblo shuar ha interpuesto incluso a través de distintos mecanismos, pero recursos legales, administrativos, para evitar que se impongan incluso proyectos mineros. Esencialmente, ¿por qué se oponen? Y de lo que ustedes han podido revisar y estudiar, ¿qué ha pasado en la cordillera del Cóndor en los últimos años en cuanto a la incidencia de los proyectos mineros en esas zonas? Mire, desde Acción Ecológica nosotros estamos proponiendo, nos parece que este es un momento propicio, porque es un momento de elecciones, para dar unas señales y para la constitución de una comisión de la verdad que investigue lo que ha ocurrido en el caso de la violación de los derechos de la naturaleza y de los pueblos. Hay una serie de irregularidades en la cordillera del Cóndor, por ejemplo. Mire usted, para el caso del proyecto Fruta del Norte, tenemos un informe de Contraloría que está dando cuenta que la empresa minera Aurelian pidió que se cambie el área protegida del Zarza en función del proyecto minero. Dice además que las concesiones mineras que tiene este proyecto no tienen las condiciones para poder operar, solamente nuevas. Sin embargo, este proyecto ya se firmó. Para el caso del proyecto Mirador y para el caso del proyecto San Carlos, estos dos proyectos están operando en la zona en unas concesiones que fueron extinguidas por el mandato minero, de manera que hay una cantidad de irregularidades que tienen que ser investigadas. Pero en lo que se refiere a las afectaciones más importantes, incluso más allá de lo legal, ¿cuáles son algunos de los reparos que se han presentado, por ejemplo, con el proyecto Mirador, un proyecto concesionado a la empresa china Ecuacorriente? Y le pregunto porque ustedes también han denunciado que el proyecto afecta a fuentes de agua, que empiezan a drenarse lodos de color amarillo hacia los ríos, que hay muertes de peces, que hay otro tipo de afectaciones. ¿En base a qué ustedes pueden insistir en que sí se están afectando fuentes de agua? Porque esa es una de las mayores preocupaciones, la contaminación de las fuentes de agua. Bueno, precisamente porque pese a que se aprobó los derechos de la naturaleza, se puso y se impuso el proyecto Mirador en la cordillera del Cóndor. Hay un grupo multidisciplinario de hidrólogos, geólogos, biólogos que bajaron a la zona y por eso es que hemos estado dando cuenta de la afectación y de la vertiente que hay o que se está vertiendo, los lodos que está generando la empresa minera. Ahora, sin que llegue a la fase de explotación, hay un proceso de contaminación y ya tenemos una serie de indicios que hay afectaciones tanto de la piel como de procesos digestivos, sobre todo en los niños. En esta que es una zona que yo insisto es uno de los mayores tesoros biológicos que tenemos. Nosotros necesitamos una paz para el pueblo shuar, una paz para el Ecuador, pero esta vez esta paz solamente va a ser duradera sobre la verdad, sobre el esclarecimiento de lo que se ha hecho y no se ha hecho en los proyectos, en este caso en la cordillera del Cóndor, lo que se ha dejado de hacer. Por eso es que creen que es importante que se cree una comisión de la verdad para revisar incluso caso a caso los proyectos que se han dado en esta zona. Ahora, usted escribió un libro, Mineras Chinas en Ecuador, la nueva dependencia. ¿Cómo Ecuador ha apostado por los proyectos mineros? Porque claro, parten siempre del argumento de que el Ecuador no necesita minería, que la riqueza está sobre el suelo, no en el subsuelo, pero los argumentos de la contraparte es en base a las necesidades económicas que tanto se benefician de esos proyectos mineros y cómo se los puede realizar con el menor impacto posible, si es que eso en realidad existe. Ahora, ¿cuál ha sido el rol preponderante en el caso que usted ha estudiado, el rol preponderante que China ha adquirido en Ecuador en estos proyectos? Bueno, nosotros estamos hipotecados en cuerpo y alma con China, tenemos una deuda enorme
que esta vez no es multilateral, esta vez es una deuda bilateral enorme, insisto. China tiene un negocio redondo. China nos hace una serie de préstamos de proyectos que ellos mismos manejan, se aseguran de controlar, en este caso el mineral, porque en el caso de la cordillera del Cóndor ellos están asegurando de controlar el mineral que es el cobre, ellos mismos lo refinan, de manera que, digamos, tienen un negocio redondo en este caso. China está trayendo al Ecuador las prácticas que tiene en China, que son terribles, que son de las más contaminantes en el mundo. En el caso del proyecto Mirador, laboral, por ejemplo, usted se refiere a la parte laboral. En la parte laboral, en la parte ambiental, por supuesto. Uno solo tiene que ir a la cordillera del Cóndor y mirar lo que está pasando en cuanto al tema de carreteras. Usted puede ver una cantidad de derrumbes de carreteras, cómo ha cambiado la zona, los prostíbulos que han aparecido, los niveles de violencia que se están incrementando en la zona, el río que antes estaba limpio, como usted bien mencionaba, ahora muestra lodos de contaminación de color amarillo, el maltrato que están ejerciendo con los trabajadores, que de hecho hay denuncias de parte de uno de los dirigentes de Certero en relación al maltrato que ha habido, incluso físico, con uno de los trabajadores Shuar, de manera que hay unas prácticas de contaminación que se están trasladando y de violación de derechos tanto de la naturaleza porque es importante en cuanto a los incidentes que se están dando en Morona, Santiago y que han ocurrido incluso el fin de semana. ¿Qué queda por hacer si el diálogo está bloqueado desde la posición del gobierno con quienes han estado involucrados? Porque desde la posición del gobierno hay un muerto, hay un policía muerto, otros que están entre la vida y la muerte, hay heridos como saldo de estos enfrentamientos. El gobierno argumenta que hay una parte de una comunidad Shuar que ha estado presionando incluso por conseguir montos importantes para financiación de armas, incluso en relación a eso hay varias acusaciones y lo que se ve es poca posibilidad de diálogo, pero cuando se están dando enfrentamientos y hubo violencia en medio de esto, ¿qué queda por hacer? Mire, creo que la sociedad ecuatoriana tenemos un rol. La naturaleza tiene derechos y en el pueblo Shuar tiene a sus mejores defensores. El pueblo Shuar se está siendo estigmatizado como un pueblo violento, como reductor de cabezas. El pueblo Shuar es un pueblo precioso, es el pueblo de las cascadas sagradas. Tenemos muchísimo que aprender de ellos. Creo que es importante abrir el diálogo, creo que es importante que organismos, instancias, como la Defensoría del Pueblo puedan intervenir para que puedan ser escuchados, particularmente en este caso la comunidad de Nanquins, que ha sufrido una serie de injusticias y que ha sufrido el despojo de su territorio. Frente a este despojo no se puede actuar con la violencia solamente, en este momento declarándole la guerra al pueblo Shuar y haciendo una incursión como nunca antes vista, enviando tanques de guerra, helicópteros. Las comunidades se están dando cuenta de cómo se les está agrediendo, de los allanamientos que se están haciendo, del apresamiento de las personas que se ha hecho y que son inocentes, que son campesinos, que son personas de carne y hueso, que lo que están haciendo es defendiendo su territorio. Creo que hay que sumarnos a esta lucha que está sosteniendo el pueblo Shuar, que es la defensa del patrimonio de todos. Las preocupaciones de Gloria Chicaiza de Acción Ecológica, gracias por su opinión y participación aquí en Contacto Directo. 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Fausto Cobo, militar en servicio pasivo, coordinador del Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar sobre la disciplina militar, el cambio en la cúpula de las Fuerzas Armadas. ¿Se cubre así posibles intentos desestabilizadores? ¿Cuál es el malestar de fondo en Fuerzas Armadas? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Nos acompaña a esta hora el coronel Fausto Cobo, coordinador del Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas. Buenos días, coronel. Buenos días, muchas gracias. El pasado 9 de diciembre, el presidente de la República renovó parcialmente la cúpula militar. En la Marina se removieron a altos oficiales y se la dejó sin almirantes. ¿Qué es lo que demuestra esta decisión de Rafael Correa? ¿Qué es lo que busca el presidente con una acción de este tipo? Debilitar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, igual que lo ha hecho con los otros sectores de la sociedad, para someterlos
Esa es la estrategia del correísmo, pero felizmente se ha encontrado con una resistencia en las Fuerzas Armadas por la fortaleza de su doctrina, por la fortaleza de su estructura, por su misión constitucional, por la responsabilidad que han tenido los soldados ecuatorianos en no caer en las provocaciones de este gobierno. De ninguna manera aquí se pretende golpes de Estado, conspiración, golpes de Estados blandos, a los cuales ha estado sometida la institución con incesantes provocaciones en contra de la disciplina, contrariamente a los justificativos que ellos dan para en una ceremonia tapiñada, presidida por ese cantante y bailarín sandinista que no nos representa, me refiero al ministro de Defensa Patiño, allí, sin prensa, con censura, cercena el mando militar, llevado por pasiones personales. Querían defenestrar al almirante Freddy García y al general Vivero, directores o exdirectores del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que con una actitud firme impidieron que continúen arbitrariamente destruyendo el régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Coronel, a ellos... Yo quiero invitarlo a escuchar las declaraciones del ministro de Defensa, Ricardo Patiño, quien se refiere precisamente a los motivos por los que se decidió cesar, jubilar a los oficiales a los que usted hace referencia. Cuando la disciplina se desdibuja, entonces estamos en una situación en que, digamos, las Fuerzas Armadas entran en una situación de absoluto riesgo. Por tanto, el presidente tenía que hacer unos cambios necesarios para que esa disciplina se recomponga, porque en algunos segmentos del interior de las Fuerzas Armadas esto no estaba bien. El ministro Patiño también se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad que presentó el general del Ejército en servicio activo, Luis Lara, en contra de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía que entró en vigencia en octubre pasado. Es de un sinsentido que un general de la República en servicio activo presente una demanda contra el presidente de la República. Que el problema es de disciplina, se señala desde el poder, que no tiene un general por qué estar demandando el contenido de una ley. ¿Debe un militar actuar de esa manera, coronel Fausto Cobo? En la democracia no habemos ciudadanos de primera ni de segunda. Simplemente tenemos derechos según la propia constitución de estos pseudo revolucionarios. Este ministro, cantante y bailarín sandinista no entiende lo que es la disciplina. Es un conjunto de normas de comportamiento que permiten mantener el orden y el respeto a la autoridad. Pero la autoridad tiene que ejercerla a través de la legalidad y de la legitimidad. Cuando el presidente de la República, en las sabatinas, en esas horas locas, descalifica los mandos, dice, por ejemplo, que en su discurso de la lucha de clases se rebelen oficiales y tropa joven contra los más antiguos, está atacando ese elemento básico de una institución jerarquizada que es la disciplina. Pero ellos no entienden, ellos quieren someter. Ese conjunto de normas y de comportamientos a los que usted hace referencia hace 16 años, en enero del 2000 se inobservaron cuando los militares se sublevaron, usted entre ellos. En esa oportunidad, Fuerzas Armadas dejó ingresar al Congreso a indígenas que se manifestaban en contra del gobierno y se consolidó el derrocamiento de un presidente. ¿Qué pasó en esa ocasión? ¿Se trató de un acto de indisciplina, de un acto de rebeldía? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué fue distinto en ese momento y a lo que el gobierno considera es una indisciplina de ahora? Una magnífica oportunidad que me da con lo que sucede en Morona. Bolívar decía, maldito el soldado que lleve su arma, apunte su arma a su propio pueblo. Cuando se produjo esa crisis, justamente por la incapacidad del poder político y por la provocación y por todos los elementos del mal manejo de la crisis, se terminó en lo que se terminó. Y yo fui una de las personas que pagó con la cárcel, siempre mirando a los ojos, siempre con la frente altiva de haber cumplido mi obligación de no disparar contra el pueblo ecuatoriano, a pesar de mi pérdida de libertad.
Por eso, en estos 10 años, cuando esta institución ha sido debilitada, los mandos también tienen su responsabilidad. Unos por acción y otros por omisión, de haber permitido que estos individuos que tienen una consigna internacional lleguen a destruir los símbolos, los elementos estructurales del poder militar. ¿Hay una valoración distinta entonces de la disciplina en estos momentos, coronel? Al poder no le gusta que los uniformados ejerzan sus derechos cuando este ejercicio se contrapone al discurso del régimen. Ellos pusieron, por ejemplo, el derecho a la votación y por eso de una vez aprovecho la oportunidad de ese movimiento cívico militar por la democracia que respalda a la institucionalidad militar a la cual yo pertenezco también. En febrero del 2017, en lugar de recibir la afrenta de que el poder tenemos nosotros que recibirlo de una manera abusiva, vamos todos a demostrarle nuestro poder, la familia militar, la familia policial, a votar todos contra este correísmo que ha terminado con las instituciones del país, entre esas nuestra querida institución militar. Ha habido un cambio de actitud en Fuerzas Armadas, se han vuelto muy respetuosas de las instancias legales, así debería ser, así debe haber sido siempre, pero no ocurría en años anteriores cuando tenían reciente la gloria del CENEPA y Fuerzas Armadas fue deliberante en más de un momento en la vida del país. No necesariamente por la culpa de la institución y de sus integrantes, sino por falencias del sistema político. Por eso hay que ser estadistas, hay que saber desde el poder conducir la crisis en un determinado momento y no salir en una sabatina o en una tarima a descalificar una historia de las Fuerzas Armadas, vencedora del CENEPA, y tildar de descalificativos a todos aquellos que opinan diferente. La disciplina no es sumisión, la disciplina no es sometimiento, la disciplina no es ser servil, y lo dice la propia Constitución cuando dice hay que ser obedientes, pero las decisiones de sus mandos siempre serán responsabilidad de quien las tome. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo, para qué y a fin de qué? Coordenadas de la decisión nos enseñaron desde pequeños, solo venciendo te vencerás. Fausto Cobo, coordinador del Frente de Defensa de Fuerzas Armadas, gracias por acompañarnos esta mañana. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Lenin, nos volvemos a encontrar mañana. Hasta entonces.